¿Alguna vez has sentido el peso de un secreto tan grande que parecía moldear cada paso de tu vida, cada decisión, cada sonrisa que dabas? Yo sí. Y por décadas, ese secreto fue la telaraña invisible que atrapó mi alma, aquí en Taxco, México. Mi nombre es Elena Montoya. Y aunque muchos me conocen como la vieja tejedora de historias, la verdad es que la historia más intrincada y dolorosa era la mía propia. Mis manos, esas mismas que hoy tiemblan un poco con la edad, eran jóvenes y firmes cuando empezaron a tejer y, al mismo tiempo, cargaban el toque de un trauma que creía haber enterrado junto con mi niñez. La vida en Taxco, con sus callecitas empedradas y el dulce aroma a jazmines en el aire, parecía una postal, pero para mí era un escenario donde representaba un papel en el de la abuela sabia y serena. Vivía para mis tapetes, para los colores que se entrelazaban bajo mis dedos, para los diseños que contaban historias de tiempos ancestrales. Pero irónicamente, cada hilo que tejía era también un hilo de disimulo, escondiendo los nudos de angustia que se formaban dentro de mí. Contaba leyendas de héroes, pero evitaba la mía, la que me hizo ser quien era. Hasta que un día, la vida, con su ironía cruel y necesaria, me puso de frente al pasado. Estaba en mi rincón habitual, con el sol de la tarde pintando de oro las paredes de la sala, el telar haciendo su ruido rítmico e hipnótico. Mi nieta Sofía se acercó despacio, con la fragilidad de una mariposa. Sus ojitos, antes tan linos de vida, estaban opacos, escondiendo un dolor que yo conocía demasiado bien. Antes de que nos adentremos más, me encantaría saber desde dónde estás siguiendo esta historia y qué hora es en tu ciudad. Es una alegría inmensa saber que mis vivencias pueden tocar corazones en tantos lugares diferentes. Deja tu comentario aquí abajo y cuéntame. Le pregunté qué afligía a mi pequeña, con una voz que esperaba que fuera suave y acogedora. Ella tardó, con el cuerpo encogido, y entonces, en un susurro casi inaudible que resonó como un grito dentro de mi alma, repitió las palabras exactas que me habían atormentado durante toda una vida. A mi tío dijo que es nuestro secreto. Abuela, un secreto solo nuestro. En ese instante, el aire pareció escasear. El sonido del telar se detuvo. Mis manos, que momentos antes se movían con destreza, quedaron inertes. Era como si el tiempo hubiera retrocedido décadas, y yo era de nuevo aquella niña asustada, escuchando la misma frase, sintiendo el mismo miedo paralizante. La vida me había dado un ultimátum: enfrentar mi pasado o ver la historia repetirse ante mis ojos. Con mi propia nieta, yo, Elena, la que siempre huyó, la que se escondió detrás de sonrisas e historias inventadas, me di cuenta de que no podía más. Mi vida hasta ese día era como los versos de una canción triste que nunca terminaba de cantar. Construí una fortaleza de silencio, ladrillo a ladrillo, para proteger una herida que nunca sanaba. Mi juventud en Taxco estuvo marcada por la necesidad, por la lucha diaria para sobrevivir, para ayudar a mis padres a mantener la casa. Mickey Chauvin, con un hombre bueno, que me amó a su manera, pero la barrera que erigí entre mí y el mundo me impedía una conexión verdadera, una entrega plena. El suspiro ahogado de Sofía se convirtió en un eco estruendoso dentro de mí. La abracé más fuerte, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo contra el mío, mientras mi mente giraba en una espiral de pánico y recuerdos. El olor de su cabello, la suavidad de su piel, todo me recordaba a mí misma, décadas atrás, en la misma posición, con la misma frase susurrada al oído, el mismo escalofrío de terror. Era como si el tiempo se hubiera rasgado, revelando una herida que creía cicatrizada. Los colores del tapete en mis manos, antes tan vivos, ahora parecían pálidos, sin vida, reflejando la desesperación que empezaba a apoderarse de mí. Quaria gritar, quaria corre, pero mis pies parecían pegados al suelo, paralizados por la magnitud de lo que estaba sucediendo. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo la historia se repetiría exactamente con las mismas palabras? Con mi propia nieta. En ese momento el instinto de abuela se sobrepuso al miedo de la niña herida que aún era. Me aparté un poco de Sofía, mirándola a los ojos llorosos, e intenté parecer tranquila, aunque mi corazón
estaba desbocado. Mi amor, ¿quién te dijo eso?, pregunté. Mi voz un hilo casi inaudible. Ella dudó, sacudiendo la cabeza, los labios apretados. No, puedo decir, abuela, es un secreto. Su respuesta fue un golpe en el estómago. Ese muro de silencio, tan familiar, ya estaba levantado. Sabía que insistir allí, en ese momento, sería inútil. Ella necesitaba seguridad, no presión. Respire hondo, tratando de encontrar alguna fuerza dentro de mí, y la abracé de nuevo, más fuerte esta vez, intentando transmitirle todo el amor y la protección que sentía. Esa noche, la telaraña de mis pensamientos se hizo pedazos. No pude dormir. Cada ruido exterior, cada sombra en la pared, parecía un recordatorio del monstruo que creía haber dejado en el pasado. Mi mente era un torbellino de fragmentos a la imagen de mi tío, la sonrisa forzada, las palabras dulces que escondían veneno, la sensación de impotencia, la vergüenza que me carcomió por años. Pasé la noche caminando por la casa, visitando la habitación de Sofía, comprobando si estaba bien, si estaba segura. Ese miedo visceral que guardaba en un rinconcito oscuro de mi alma resurgió con una fuerza avasalladora, mostrándome que la paz que sentía era solo una ilusión. El silencio de la noche se llenaba con los susurros del pasado, y sabía que no podía ignorarlos más. Necesitaba actuar, no solo por Sofía, sino por todas las demás Sofías que podrían estar viviendo el mismo infierno. Al día siguiente, comencé mi investigación silenciosa. Mis observaciones se volvieron más agudas, mis oídos más atentos a los susurros, a los miedos no dichos de los niños. Percibía una mirada asustada, un comportamiento retraído, un cierto pavor en algunas niñas del vecindario cuando un hombre en particular se acercaba. Era como si un velo hubiera sido arrancado de mis ojos, revelando una cruel realidad que yo, en mi burbuja de autoprotección, había ignorado. Empecé a frecuentar la plaza más a menudo, el mercado, la iglesia, lugares donde los niños se reunían. Observaba los gestos, las interacciones, las reacciones. No tardó mucho en que un nombre empezara a surgir en mis pensamientos, un nombre que, al principio, me causó repulsión solo de pensarlo. No podía ser Noel. El hombre que empecé a observar no era otro que don Miguel, una figura respetada en la comunidad, uno de los pilares de la iglesia local. Era querido por los niños, caritativo, siempre con una sonrisa en el rostro y una palabra de consuelo para todos. Precisamente por eso, la idea de que pudiera ser el monstruo era absurda, revoltante, pero los patrones eran los mismos. La forma en que las niñas se encogían cuando él se acercaba demasiado, el silencio que caía sobre ellas, la manera en que les acariciaba el cabello, con un toque que para mí parecía demasiado pesado, demasiado invasivo. Mi estómago se revolvía con cada observación, pero no podía desviar la mirada. La verdad, por fea que fuera, necesitaba ser encarada. Cada día, la certeza crecía en el mal, estaba disfrazado de bondad, y habitaba entre nosotros, impune, protegido por el respeto y la fe ciega de la comunidad. Mi primer intento de abordar el tema fue con las otras abuelas del vecindario. Elegí un día soleado, en mi patio, mientras tomábamos café y tejíamos juntas. Empecé de forma sutil, contando una historia antigua, de esas que las madres usan para enseñar a los niños sobre los peligros del mundo. Hablé de lobos con piel de cordero, de secretos que enferman el alma. La reacción, un silencio incómodo. Las miradas se desviaron, los hilos continuaron siendo tejidos, pero la conversación murió allí. La negación era una pared invisible, pero sólida. Algunas de ellas, quizás por ignorancia, quizás por miedo, rápidamente cambiaron de tema, hablando del precio de la lana o de las fiestas que se acercaban. Era como si mis ojos se abrieran a la realidad de nuestra comunidad. El silencio no era solo una regla, sino un refugio, una forma de mantener la paz, aunque esa paz estuviera construida sobre el dolor. La frustración me carcomía. ¿Cómo podía ser que esas mujeres, a quienes conocía de toda la vida, vieran lo obvio? La mayoría de ellas eran devotas, y la idea de cuestionar una figura religiosa como don Miguel era, para ellas, un sacrilegio. Era más fácil creer que yo me estaba volviendo loca, demasiado vieja para entender el mundo,
quizás incluso amargada, como si el trauma que cargaba fuera una enfermedad contagiosa. Esa resistencia me recordó la soledad que sentía en la infancia, cuando intenté, de forma tan ingenua, contar mi propio secreto y fui silenciada. Veía en los ojos de ellas el mismo miedo que me paralizó por tantos años. Parecía que estaba librando una batalla sola, y el peso de la verdad era abrumador. Cada intento de abrir la puerta de la conversación chocaba contra un muro de incredulidad e incomodidad, pero no podía rendirme. No ahora, que Sofía y tantas otras niñas estaban en peligro. Empecé a cambiar mi enfoque, usando mis habilidades de observación para identificar a las mujeres que parecían más abiertas, aquellas que quizás ya habían visto algo, sentido algo, pero que también estaban atrapadas en el mismo ciclo de silencio. Estuve más atenta a las madres que acercaban a sus hijos cuando don Miguel se aproximaba, a las tías que cambiaban de acera, a las hermanas mayores que desviaban la mirada. Había pequeñas señales, casi imperceptibles para los demás, pero evidentes para mí, que estaba buscando la verdad con todas mis fuerzas. No buscaba una confrontación, todavía no. Buscaba una aliada, una grieta en ese muro de silencio. Y entonces, un día, la encontré a María, una vieja amiga de mi juventud, una mujer de pocas palabras, pero de una mirada profunda y melancólica. Nuestros maridos fueron amigos, nuestros hijos crecieron juntos. Sabía que María tenía una historia, un dolor guardado, algo que la hacía evitar ciertas conversaciones. Ella siempre fue la más reservada entre nosotras, pero sentía una conexión con ella, una empatía silenciosa. Ella, al igual que yo, había construido su propio castillo de cristal, donde la verdad era un huésped. Y fue con ella con quien decidí abrirme primero en un acto de fe, de desesperación, y de una valentía que no sabía que aún poseía. Necesitaba a alguien que me entendiera, que no me juzgara, que quizás, solo quizás, hubiera visto los mismos fantasmas que yo veía. Invité a María a tomar el té en mi casa, en una tarde lluviosa, el tipo de clima que invita a la confidencia. No empecé con acusaciones, ni con la historia de Sofía, empecé con mi propia historia, de forma delicada, casi como un lamento, las palabras saliendo de mi boca con un esfuerzo inmenso, como si hubieran estado atrapadas por siglos. Hablé de la niña que fui, del secreto que guardé, de la vergüenza que me persiguió. Hablé de mi tío, no de don Miguel, sino de mi tío, el que me hizo entender el dolor. María me escuchaba en silencio, con los ojos fijos en la taza de té, pero veía las lágrimas rodando por su rostro. Las de ella no eran de tristeza, sino de reconocimiento. En sus ojos vi mi propio dolor reflejado, y supe que ya no estaba sola. Esa conexión generada por el dolor compartido era el primer paso para romper la cadena. El silencio que se instaló entre María y yo, después de mis palabras, fue diferente de todos los demás silencios que había conocido. No era el silencio de la negación, ni el de la incomprensión. Era un silencio pesado, cargado de dolor, pero también de una extraña y poderosa validación. Sentía sus ojos en mí, no con lástima, sino con un reconocimiento que me heló la sangre y, al mismo tiempo, me calentó el alma. Las lágrimas que corrían por el rostro envejecido de María eran las mías, derramadas en un tiempo en que no tenía con quién llorar. Sabía, en ese instante, que el muro no era solo mío, era compartido, construido por muchas mujeres en nuestra comunidad, generación tras generación. Y eso, de alguna forma, me dio una fuerza que no sentía desde hacía décadas. María tomó mi mano y su apretón fue firme, casi desesperado. No necesitó decir una palabra. Hablaban por ella, revelando una historia que hacía eco de la mía, una pesadilla vivida en secreto, guardada bajo 7 llaves. Mi vieja amiga, que siempre me pareció tan contenida, se derrumbó en lágrimas, no de un llanto sollozante, sino de un llanto silencioso, denso, que parecía lavar décadas de dolor. En ese momento, éramos solo 2 mujeres ancianas, sentadas en mi pequeña sala, con el olor a orégano de la cocina y la lluvia golpeando suavemente la ventana, pero con un abismo de secretos y tristezas entre nosotras. Ese compartir fue el primer paso para nuestra curación mutua.
la grieta inicial en el concreto del silencio que nos aprisionaba. Cuando María finalmente pudo hablar, sus palabras salieron como susurros roncos, como si su voz estuviera oxidada por el desuso de la verdad. Me contó su historia, una historia de un pariente cercano que, en su infancia, le robó su inocencia. Las fechas coincidían, los detalles eran asombrosamente parecidos. No era solo una coincidencia, era un patrón en su dolor, el miedo a ser desacreditada, la vergüenza que la hizo callar toda una vida. Todo eso era mío también. Ese hombre, el monstruo de su infancia, era una figura respetada, por encima de toda sospecha, y su impunidad era la misma que yo temía para nuestro don Miguel. Caí en la cuenta. El problema era mucho mayor de lo que imaginaba, y no se trataba de un caso aislado, sino de un mal que se perpetuaba, escondido a la vista de todos. La confesión de María me dio una claridad. No se trataba solo de Sofía y lo que ella estaba pasando. Era sobre todas las niñas de Tasco, las de ayer y las de hoy. Ese secreto ya no era solo mío, era nuestro. Y si se estaba repitiendo, significaba que el depredador aún estaba actuando. El que parecía tan benevolente, el que todos reverenciaban. María y yo nos miramos, con los ojos rojos, pero con una nueva luz de determinación. No podíamos permitir que ninguna otra niña sufriera lo que nosotras sufrimos. La verdad, por dolorosa que fuera, necesitaba salir a la luz. Y para eso, lo primero era identificar quién era ese monstruo, con pruebas que nadie pudiera ignorar. Nuestra alianza comenzó allí, en esa tarde lluviosa. María, con la valentía recién descubierta, recordó a otras niñas de su época que también presentaban comportamientos extraños, miedos inexplicables. Empezamos a trazar un mapa silencioso, conectando los puntos, las víctimas, los silencios. No tardó mucho en que el nombre de don Miguel volviera a surgir, con más fuerza y más frecuencia. Las coincidencias eran demasiadas para ser ignoradas. La forma en que se acercaba a los niños, la forma en que los invitaba a ayudar en la iglesia, los regalos que les daba, todo empezó a encajar como piezas de un macabro rompecabezas. Con cada descubrimiento, la ira dentro de mí crecía, mezclada con una punzada de culpa por no haberlo visto antes, por haberme mantenido en mi propio silencio. A partir de ese día, nuestras conversaciones fueron más frecuentes, pero siempre en secreto, con puertas cerradas y susurros. La idea de que don Miguel, el cura de la parroquia, el hombre que celebraba misas y daba bendiciones, pudiera ser un depredador, era algo que toda la comunidad rechazaría. Era intocable, una figura de respeto y autoridad, un símbolo de fe. ¿Cómo confrontar a alguien así? Las apuestas eran altísimas. Podríamos ser ridiculizadas, aisladas, incluso expulsadas de la comunidad. Pero la imagen de Sofía, el dolor en los ojos de María y el peso de mi propio pasado eran más fuertes que cualquier miedo. Ya no se trataba de nosotras, sino de las futuras víctimas. Comenzamos a buscar evidencias por más difícil que fuera. No teníamos forma de confrontar directamente a los niños, por miedo a asustarlos aún más o a alertar al agresor. Nuestras acciones eran sutiles, casi imperceptibles. Observábamos a don Miguel con una lupa, cada gesto, cada palabra, cada interacción con los niños. Fuimos en busca de conversaciones pasadas, de chismes antiguos que antes parecían inocentes, pero que ahora, bajo una nueva luz, cobraban un significado siniestro. Hablamos con otras madres, tías, abuelas de manera indirecta, preguntando sobre el comportamiento de sus hijos, si notaban algo diferente, si alguna vez habían tenido secretos con adultos. Era un trabajo de hormiguita, lento y agotador, pero necesario. Y, como era de esperar, la resistencia comenzó a aparecer. No de don Miguel directamente, todavía no, sino de las propias mujeres de la comunidad. Al intentar abordar el tema de forma más directa con algunas de ellas, escuché frases como «Ay, Elena, esa tu mente inventa cosas. El padre Miguel es un santo. O estás vieja y amargada. Elena, ten cuidado de no esparcir mentiras». A María y a mí nos llamaron locas, chismosas, mujeres que no tienen qué hacer. La incomprensión y la hostilidad eran palpables. El silencio que yo quería romper era una fortaleza bien guardada, y muchas mujeres lo defendían con uñas.
y dientes, por miedo o por ceguera. La tensión aumentaba cada día. Sentíamos que estábamos siendo observadas. Las miradas de desconfianza nos seguían. Parecía que el propio aire de Tasco se volvía más pesado. Don Miguel, con su perspicacia, parecía percibir nuestra inquietud. Empezó a saludarnos con una sonrisa aún más amplia, una mirada penetrante, casi desafiante. Era un juego de gato y ratón, donde nosotras éramos las presas tratando de exponer al cazador. Cada día el peligro se volvía más real, la posibilidad de ser desacreditadas públicamente, de que nuestra reputación fuera destruida, de ser marginadas por la comunidad que tanto amábamos, pendía sobre nosotras como una nube oscura. Pero el pensamiento en los niños, la imagen de la pequeña Sofía, era la llama que mantenía nuestra valentía encendida. Hubo un día en que don Miguel me detuvo en la plaza, con una sonrisa casi paternal. Mi querida Elena, veo que la edad la está dejando un poco pensativa, ¿no? ¿Algún problema? Puede confiar en su padre. Sus palabras eran melosas, pero su mirada, ¡ay, su mirada! Había una punzada de malicia, un aviso. Él sentía que estábamos cerca. Mis manos sudaron y mi corazón latió fuerte en el pecho. Respondí con una calma que no sentía, los ojos fijos en los suyos, sin desviar. Solo preocupaciones, padre Miguel, preocupaciones con los rumbos que toma la vida y con la inocencia que necesita ser protegida. Nuestras palabras eran un duelo silencioso, una batalla dura. Sabía que la confrontación directa era inevitable y que el camino sería arduo y peligroso. El silencio se había roto para mí y María, pero el desafío ahora era romperlo para toda la comunidad. A partir de ese tenso encuentro en la plaza, la sombra de don Miguel parecía seguirnos por todas partes. No era solo la desconfianza de la comunidad lo que nos pesaba, era la sensación de que él sabía lo que estábamos haciendo y que nos estaba poniendo a prueba, desafiándonos. Intensificó sus visitas a las casas de las familias con niños pequeños, siempre con una sonrisa en los labios y un dulce en la mano. Era un terror velado, y yo veía el pavor en los ojos de las madres, que se forzaban a sonreír y agradecer, atrapadas en el ciclo de la cortesía y el miedo. Cada día que pasaba, la urgencia de actuar se volvía un peso insoportable en mi pecho. María y yo pasábamos horas en mi patio, bajo la luz tenue de una linterna, revolviendo el pasado, buscando en nuestras memorias cualquier detalle, cualquier conversación que pudiera darnos una pista, una prueba concreta. Empezamos a profundizar en los chismes antiguos de la ciudad, esas historias que las mujeres mayores contaban en voz baja, llenas de entrelíneas y sobreentendidos. Se rumoreaba que algunas niñas, años atrás, se habían vuelto extrañas, recluidas, sin motivo aparente. Una de ellas, la pequeña Clarita, que solía ser tan alegre, de repente dejó de jugar en la calle, no iba más a la catequesis y se escondía siempre. Que don Miguel pasaba. En ese entonces nadie le dio mucha importancia. Decían que eran cosas de niños o que estaba enferma. Ahora, con los ojos de la verdad, esos recuerdos encajaban en un patrón aterrador. El silencio de la comunidad sobre esos casos era como un cómplice mudo, una niebla densa que protegía al depredador. María, que tenía una memoria envidiable para los detalles del pasado, recordó un episodio particular. Hace unos 20 años, una niña llamada Lucía, que era ahijada de don Miguel, había desaparecido por unos días y fue encontrada desorientada en la carretera sin recordar nada. Su familia, muy humilde, nunca insistió en la investigación y el caso fue encubierto. En ese entonces dijeron que había huido de casa o que tenía mal de espíritu, pero María, con su intuición agudizada, siempre desconfió. Ese caso, antes un misterio sin solución, ahora parecía tener una explicación sombría. Era una pieza más en el rompecabezas, y cada nueva pieza nos acercaba más al precipicio, pero también a la verdad. El desafío era encontrar a alguien, además de nosotras, que hubiera visto u oído algo y que tuviera el valor de hablar. Intentamos hablar con algunas madres que mostraban señales de preocupación, pero el miedo era una barrera infranqueable. Una de ellas, la madre de una niña que presentaba los mismos comportamientos de Sofía, nos escuchó con los ojos muy abiertos, pero al final solo sacudió la cabeza. No puedo, Elena, tengo miedo de lo que pueda hacer.
muy poderoso, a nadie nos creerá. Sus palabras fueron una espina, una representación dolorosa de la impotencia que muchas sentían. La incredulidad de la comunidad era nuestra mayor enemiga, incluso más que el propio agresor. Con cada intento frustrado, la sensación de desesperación aumentaba. Era como remar contra una corriente muy fuerte, con el barco hundiéndose lentamente. La gente nos miraba con lástima, con desconfianza. Los niños, algunos de ellos, empezaban a alejarse, sintiendo la tensión. En el aire, don Miguel, por su parte, parecía más cómodo, más confiado, como un pescador que sabe que la presa está atrapada en la red. Intensificó sus apariciones públicas, sus sermones en misa estaban llenos de moralismo, hablando de la pureza de los niños y los peligros del mal en el mundo. Era un teatro cruel, y nosotras éramos las únicas en la audiencia que veíamos la farsa detrás de su sonrisa. Un día, María y yo decidimos intentar un enfoque más arriesgado. Sabíamos que, para tener alguna oportunidad, necesitábamos un testimonio directo, y lo más probable sería el de la propia víctima actual, la pequeña Sofía. Era un riesgo enorme, ya que podría traumatizarla aún más o alertar a don Miguel, pero era nuestra única esperanza. Invitamos a Sofía a venir a mi casa, con la excusa de enseñarle un nuevo punto de tejido. La niña estaba aprensiva, con los ojos fijos en el suelo, pero vino, el olor a lana y el ambiente familiar de mi sala, que antes la calmaban, ahora parecían tensos. Cargados de una expectativa silenciosa, empecé despacio, tejiendo con ella, hablando de hilos y colores. María estaba cerca, en silencio, solo observando. Después de un tiempo, cuando Sofía parecía un poco más relajada, pregunté, con la voz más suave que pude encontrar en Sofía: «Mi amor, ¿te acuerdas de lo que hablamos el otro día? ¿Sobre los secretos?». Ella dejó de tejer, con los ojos muy abiertos, y una sombra de miedo cruzó su rostro. «No puedo. Abuela Anel dijo que no se lo contara a nadie». El temblor en su voz fue un puñal en mi corazón. Sabía que estaba aterrorizada. Fue entonces cuando María intervino con una delicadeza sorprendente. Le tomó la manita a Sofía. «Mi querida, algunos secretos no nos hacen bien. Nos dejan tristes, con miedo. Es como una piedra pesada en el pecho, que nos impide respirar. Tu abuela Elena también tuvo un secreto así y necesitó ayuda para sacarlo del pecho. No estás sola». Las palabras de María, llenas de empatía, parecieron llegar a Sofía de una forma diferente. La niña nos miró y vi una lucha interna en sus ojos, el miedo a desobedecer y el deseo de liberarse de ese peso. Por un breve momento, vi un destello de esperanza. Sofía abrió la boca, como si fuera a hablar. Sus labios temblaban. Me incliné, conteniendo la respiración, el corazón latiendo descontroladamente. «El Anel me dijo», comenzó, la voz casi inaudible. «Paro entonces». La puerta de la calle se abrió de repente, y la madre de Sofía, que venía a visitarnos, entró en la sala. La niña se encogió, el miedo volviendo a sus ojos con una fuerza redoblada. «Abuela, tengo que irme», dijo, levantándose bruscamente y corriendo hacia los brazos de su madre, sin mirar atrás. La oportunidad se había esfumado, y sentí una profunda desesperación invadirme. La aparente derrota se concretó. La madre de Sofía, sin entender la tensión en el aire, nos miró extrañada. «¿Le pasó algo a la niña?», preguntó. Forcé una sonrisa. «No, querida, solo un susto tonto». Sabía que no podíamos insistir más en ese momento. La testigo clave había retrocedido, y don Miguel estaba más que nunca fuera de alcance. La frustración, la ira, la sensación de impotencia me aplastaban. ¿Qué hacer ahora? La comunidad se volvía contra nosotras, las pruebas eran escasas, y la única que podía hablar estaba aún más asustada. Parecía que nuestro esfuerzo había sido en vano, y la oscuridad del secreto volvía a envolverme, más densa que nunca. La puerta se cerró detrás de la madre y la pequeña Sofía, llevándose consigo la última chispa de esperanza que sentía. Ese silencio que siguió no era de paz, sino de una desesperación avasalladora. María me miró, con los ojos llorosos, sin saber qué decir. Sentí un escalofrío en la boca del estómago, un vacío. Había fallado. Fallé con Sofía, fallé con María y, sobre todo, fallé conmigo misma. Ese miedo paralizante
que me había acompañado por décadas, ahora me engullía por completo. No va a funcionar, María, dije, con la voz ahogada. Es demasiado fuerte. A nadie nos va a escuchar. Ese fue mi momento más oscuro, donde la derrota no era una posibilidad, sino una cruel realidad. Quería encogerme, desaparecer, volver al confort de mi telar y fingir que nada de aquello estaba sucediendo. Los días que siguieron fueron una tortura. Cada sonrisa de don Miguel en la misa, cada palabra suya sobre la inocencia perdida y la pureza de los niños me causaba náuseas. Me sentía sucia, culpable, como si mi propia incapacidad para romper el silencio estuviera permitiendo que el mal siguiera prosperando. La comunidad, que antes me veía con respeto, ahora me miraba con desconfianza. Los susurros se hicieron más audibles. Elena está perdiendo la cabeza, se está haciendo vieja y está inventando historias. Pobre María, metiéndose en las locuras de su amiga. Me sentía completamente aislada, una voz en el desierto, y la duda comenzó a carcomer mi propia cordura. ¿Estaría equivocada? ¿Será que el dolor de mi pasado me estaba cegando, haciéndome ver cosas donde no las había? María, a pesar de su propio dolor, intentaba reanimarme. No podemos rendirnos. Elena, Ana, por el amor de Dios. No podemos a las niñas. Pero incluso su voz parecía débil, desprovista de la convicción que teníamos al principio. La carga parecía demasiado pesada para las dos. Me sorprendía a mí misma cuestionando cada paso que dimos, cada palabra que dijimos, que nos dio el derecho de acusar a un hombre tan bueno sin pruebas concretas, sin un testimonio. La vergüenza de mi propio secreto, que había intentado enterrar por tanto tiempo, resurgía con fuerza total, asfixiando cualquier vestigio de valentía que aún me quedaba. Me sentía pequeña, vulnerable, exactamente como la niña asustada que un día fui. Me refugié en mi cuarto, en mi telar, pero ni siquiera tejer me traía paz. Cada hilo parecía enredado, cada color apagado, el tapete que estaba empezando a tejer. Un patrón complejo de flores y pájaros ahora parecía un amasijo de nudos sin sentido, un reflejo del caos dentro de mí. La mente no paraba, reviviendo cada detalle, cada conversación, cada mirada de desconfianza. Me preguntaba si debería simplemente callar, dejar que la vida siguiera, aceptar que la injusticia prevalecería, como siempre había prevalecido. Al fin y al cabo sobreviví a mi secreto, ¿no? Que me hacía pensar que podría cambiar el destino de otras. Esa fue mi aparente derrota, el momento en que la oscuridad parecía vencer a la luz. Fue en uno de esos días de profunda desesperanza que sucedió lo inesperado. Estaba sentada en la plaza, observando el movimiento, sintiendo el peso de las miradas sobre mí, cuando vi un grupo de jóvenes mujeres acercarse. No eran las mayores, las que me juzgaban, sino las más jóvenes, las que frecuentaban los círculos de lectura y los grupos de artesanía que yo había ayudado a fundar. Entre ellas estaba Isabela, una joven de 20 años, con ojos expresivos y una inteligencia aguda. Era nieta de una de las vecinas, que nos había criticado, y no esperaba nada de ellas, solo más desconfianza. Para mi sorpresa, Isabela se acercó, y su mirada no era de juicio, sino de una curiosidad genuina, y algo más, una pizca de compasión. Abuela Elena dijo, con una voz suave pero firme, mi mamá me contó algunas cosas que están diciendo sobre usted, y la señora Marianne que están inventando cosas. Mi corazón se encogió, esperando la reprimenda, pero Isabela continuó, pero yo no lo creo. Sé que usted no haría eso. Hay algo mal en la comunidad. Las niñas yo las veo, están diferentes. Y sentí algo extraño cuando el padre Miguel se acercó a una de ellas. El otro día, sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma. Herida, no podía creerlo. Una joven que no había vivido el peso de mi pasado me estaba dando crédito, me estaba viendo. María, que estaba cerca, se acercó, y sus ojos también se llenaron de una nueva esperanza. Isabela no estaba sola. Otras jóvenes del grupo la acompañaban, y sus expresiones eran de apoyo y preocupación. Estaban dispuestas a escuchar, a creer. Era la primera rendija de luz en medio de la oscuridad que nos envolvía. La superación comenzaba allí, con la juventud,
con una nueva generación que se negaba a aceptar el silencio. Hemos oído algunos susurros, abuela Elena, dijo otra joven, de nombre Ana, no solo sobre el padre Miguel, sino sobre el pasado, sobre otras niñas. Las mayores no hablan, pero nosotras lo sentimos. Hay algo mal, un secreto pesado, que se cierne sobre Tasco. Ellas no tenían el trauma directo, pero tenían la sensibilidad, la intuición aguda y una mente más abierta para cuestionar lo que se daba por verdad absoluta. Querían la verdad, la justicia. Y esa sed de justicia era la fuerza que María y yo habíamos perdido. A partir de ese momento, la energía cambió. María y yo, con la ayuda de estas jóvenes, empezamos a reunirnos en secreto en un lugar diferente, en casa de Isabella, que era más discreta y lejos de las miradas furiosas de la plaza. Nuestras conversaciones se volvieron más profundas, más osadas. Las jóvenes trajeron una perspectiva nueva, una visión más moderna, sin el peso de la tradición y el miedo que nos aprisionaba. Eran curiosas, investigadoras, con una energía que nos revitalizó. Empezaron a observar a don Miguel de una manera que nosotras, las mayores, ya no podíamos, sin levantar sospechas. Fue entonces cuando, en un acto de profunda confianza y vulnerabilidad, finalmente decidí compartir mi secreto en detalle con ellas. Me senté con esas jóvenes, bajo la luz suave de una lámpara, y les conté cada dolor, cada vergüenza, cada detalle de lo que mi tío me había hecho cuando yo era solo una niña. Las lágrimas corrieron por mi rostro, pero, por primera vez en mi vida, no eran lágrimas de vergüenza, sino de liberación. El peso de décadas se disolvía con cada palabra, con cada mirada comprensiva de esas jóvenes. Me escucharon con respeto, con empatía, y en lugar de juicio encontré un abrazo, un apoyo incondicional. Mi secreto ya no era una cadena, y era un punt. Y estábamos todas en él, juntas. El compartir mi historia con Isabella, Ana y las otras jóvenes fue un parteaguas. Ya no era solo el dolor de mi pasado, ni el miedo por Sofiana ahora, era una causa, un propósito. La empatía de ellas, la forma en que me acogieron, me dio una fuerza que no sentía desde hacía mucho tiempo. Ese grupo de mujeres de diferentes edades se convirtió en una red de apoyo, una hermandad. Improbable en juntas, empezamos a trazar un plan. Ya no podíamos actuar solas, ni de forma tan sutil. Necesitábamos pruebas irrefutables, algo que pudiera desenmascarar a don Miguel ante toda la comunidad, sin dejar espacio para dudas o negación. La energía de las jóvenes era contagiosa. Mientras María y yo aportábamos el conocimiento del pasado y el dolor de experiencias similares, ellas traían la perspicacia, la familiaridad con las herramientas modernas, los celulares, por ejemplo, que para mí eran casi un misterio. Tenían la capacidad de moverse por la comunidad sin levantar tantas sospechas como nosotras, las viejas chismosas. Dividimos las tareas. Algunas se encargarían de observar los movimientos de don Miguel de forma más sistemática, anotando horarios e interacciones con los niños. Otras profundizarían en los chismes antiguos, buscando patrones, nombres, cualquier vestigio de verdad que pudiera haber sido barrido bajo la alfombra. Me concentré en algo que sabía hacer mejor: hablar con las mujeres mayores, aquellas que, como María, guardaban secretos. Usé mi propia historia, ahora expuesta, como una herramienta, ya no con el tono vacilante del principio, sino con la voz de quien ya se había liberado. Hablé de la vergüenza, del peso del silencio y de la importancia de romperlo para que la curación ocurriera. Conté sobre Sofía, sin exponerla directamente, pero sobre la angustia de una niña que guarda un secreto. Poco a poco, una u otra comenzaron a abrirse, a confesar miedos antiguos, a nombrar a otras niñas que, en el pasado, presentaron los mismos síntomas de miedo y retraimiento. Cada confesión era un hilo más para tejer la telaraña de la verdad. Mientras tanto, las jóvenes se mostraron increíblemente astutas. Isabela, con su perspicacia, empezó a notar que don Miguel tenía un patrón de elección de los niños a niñas de familias más humildes, o que no tenían padres presentes, o que eran más calladas e introvertidas. Él se acercaba a ellas con una falsa benevolencia, ofreciendo ayuda, regalos
o la oportunidad de servir a Dios en la iglesia. Ana, por su parte, logró grabar algunas interacciones de don Miguel con los niños, usando el celular de forma discreta. No eran pruebas concluyentes de abuso, pero la forma en que los tocaba, la manera de hablar, la mirada intensa, todo eso, cuando visto por ojos atentos, era perturbador, y levantaba banderas rojas para quien quisiera ver. Lo más sorprendente fue el descubrimiento de María de una caja antigua de cartas que su madre guardaba. Entre ellas, había una nota tachada de una de las niñas que ella había sospechado años atrás, la tal Lucía, pidiendo ayuda y hablando de un tío que la estaba asustando en la iglesia. La nota nunca había sido tomada en serio en su momento, tachada de fantasía de niña, pero para nosotras era una prueba poderosa. Era un vínculo entre el pasado y el presente, la confirmación de que el patrón era antiguo y que el agresor actuaba desde hacía décadas, bajo el manto de la impunidad y el respeto de la comunidad. A medida que recolectábamos más evidencias y testimonios velados, la tensión aumentaba. Sentíamos los ojos de don Miguel sobre nosotras con más frecuencia. Intentó desestabilizarnos con pequeños actos. Un día encontré mi telar con un hilo cortado, una señal de que alguien había entrado en mi casa. María recibió una llamada anónima, con una voz distorsionada diciendo al Q, dejáramos de husmear donde no nos llamaban. El miedo era real, pero la determinación era mayor. No había vuelta atrás. Estábamos muy cerca de exponer la verdad, y la adrenalina nos impulsaba. El siguiente paso era confrontar a don Miguel directamente, pero de forma estratégica. Las jóvenes sugirieron que, antes de una acusación formal, lo confrontáramos en un ambiente que pudiera exponer su verdadera cara, pero sin darle la oportunidad de defenderse con mentiras ensayadas. Decidimos que la mejor oportunidad sería durante el ensayo para la primera comunión, donde él estaría rodeado de niños y sus padres, y donde su bondad estaría en plena exhibición. Queríamos que se sintiera acorralado, que la máscara cayera. Nos preparamos meticulosamente. Las jóvenes revisaron las grabaciones. María y yo repasamos las historias de las víctimas y juntas organizamos las evidencias en una línea de tiempo clara y chocante. No teníamos la pretensión de ser fiscales, pero queríamos presentar los hechos de forma incuestionable. La valentía estaba creciendo en toda nosotras, alimentada por la solidaridad y la certeza de que estábamos haciendo lo correcto. El silencio, antes un escudo, ahora era el arma que usaríamos contra él. El día del ensayo de la primera comunión llegó. El aire en la iglesia estaba denso, no solo con el olor a incienso, sino con nuestra ansiedad. Don Miguel estaba allí, sonriendo a los niños, pareciendo el cura perfecto. Las jóvenes se posicionaron estratégicamente, algunas con celulares discretamente apuntados, otras con los ojos fijos en cada movimiento suyo. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Era ahora, ya no había vuelta atrás. El destino de Sofía y de tantas otras niñas estaba en juego. Cuando don Miguel llamó a los niños cerca del altar, con su voz melodiosa y sus manos extendidas, María y yo les dimos la señal a las jóvenes. Isabela, con una valentía impresionante, dio un paso al frente y en voz alta lo suficiente para ser escuchada por algunos, preguntó padre Miguel, ¿por qué la señora? Elena y la señora María están diciendo que usted anda asustando a los niños con secretos. Su pregunta cortó el aire como un cuchillo. La sonrisa de don Miguel se congeló. El silencio en la iglesia fue absoluto, un silencio pesado de asombro y aprensión. La confrontación había comenzado. La pregunta de Isabela resonó en la iglesia, cortando el aire como un rayo. La sonrisa de don Miguel se deshizo en una máscara de asombro, pero fue por un milésimo de segundo. Rápidamente, recuperó la compostura, y sus ojos, antes tan acogedores, se volvieron fríos, calculadores. El silencio que siguió ya no era de aprensión, sino de total incredulidad por parte de la mayoría de los presentes. Las madres contuvieron la respiración, los padres se miraron, y los niños, ajenos a la gravedad del momento, continuaron en sus posiciones, algunos aún sonriendo al cura. Ese silencio era ensordecedor, y yo podía sentir el peso de las miradas confusas y, en algunos casos, acusadoras, volviéndose hacia
Nosotras, Elena y María, y hacia las jóvenes a nuestro alrededor. Don Miguel dio un paso al frente. Su voz, que antes era suave y acogedora, asumiendo un tono de indignación forzada. Mi querida Isabella, comenzó con un suspiro teatral. Entiendo que la juventud a veces se deja llevar por los chismes, pero ¿cómo puede alguien cuestionar mi dedicación a estas almas inocentes? ¡Soy un siervo de Dios! ¿Qué clase de secretos estarían insinuando la señora Elena y la señora María? Dirigió su mirada directamente hacia mí, con una mezcla de desafío y falsa compasión, como quien dice en pobre vieja, está delirando. Su objetivo era claro en desacreditarnos, pintarnos como locas o chismosas, minar nuestra credibilidad antes de que pudiéramos hablar. La comunidad comenzó a murmurar. ¿Cómo pueden decir eso del padre Miguel? ¡Qué vergüenza! Eso es calumnia. Podía ver los rostros contorsionándose en desaprobación. La fe ciega, la reverencia a la figura del sacerdote, era una armadura impenetrable para la mayoría. Mis manos sudaban, y mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salírseme del pecho. Pero la imagen de Sofía, con sus ojos asustados, y el dolor de María, sentada a mi lado, me dieron la fuerza para no ceder. Había llegado hasta aquí, y no retrocedería. No ahora. Fue Ana quien dio el siguiente paso. Con una valentía que me llenó de orgullo, levantó el celular discretamente. «Padre, quizás no sea un chisme. Tenemos algunas observaciones a comportamientos que nos parecen extraños». Ella no mostró el video abiertamente, pero el simple hecho de mencionar las grabaciones fue suficiente para desestabilizar a don Miguel. Apretó los labios, y un destello de ira genuina cruzó su rostro, rápidamente reemplazado por una expresión de dolor. «Hijas mías, están siendo utilizadas. El mal se manifiesta de muchas formas, incluso en la calumnia. ¿Creen en chismes de mujeres amargadas en lugar de la palabra de Dios?». En ese momento, una de las madres presentes, doña Clara, una mujer de fe inquebrantable, dio un paso al frente. «Con todo respeto, padre, la señora Elena y la señora María son mujeres de bien. No creo que inventaran algo así. Pero también en usted, padre, siempre ha sido tan bueno». Estaba dividida, la fe en conflicto con la razón. Esa pequeña apertura, esa duda plantada, fue la señal que necesitaba. Era nuestra oportunidad de perforar la burbuja de la incredulidad. Me levanté, sintiendo las piernas temblorosas, pero la voz firme, Hable alto, para que todos pudieran oír, no para acusar directamente, sino para contar una historia. Don Miguel habla del mal y la calumnia. Pero ¿qué pasa cuando el lobo se viste de cordero? Hijos míos, ¿qué pasa cuando el mal se esconde detrás de una sonrisa, de una bendición? Mis ojos se encontraron con los suyos, y por un instante vi el pavor, el reconocimiento de que yo sabía. Sé lo que es un secreto que enferma el alma. Continué, mi voz ahogada, pero llena de convicción. Yo, Elena, viví con un secreto de esos por más de 60 años. Un secreto que me fue impuesto en mi infancia, por alguien en quien confiaba, alguien que me decía, Ann, es nuestro secreto, un secreto solo nuestro. Y ese secreto me robó la voz, la alegría, la libertad. Los murmullos cesaron. Un silencio diferente, un silencio de asombro y de atención, llenó la iglesia. Ann estaban escuchando. María se levantó a mi lado, y sentí su mano apretar la mía. Era un gesto de solidaridad silenciosa, de fuerza compartida. El padre Miguel habla de calumnia, dijo, su voz un poco ronca, pero igualmente firme. Pero Elena y yo sabemos lo que es verdad. Y la verdad es que muchas niñas en esta comunidad, a lo largo de los años, fueron marcadas por secretos que las dejaron enfermas, asustadas. No es la primera vez que esto sucede. La voz de María llevaba el peso de su propio dolor, y eso resonó con algunas de las mujeres mayores, que comenzaron a mirarse con aprensión. Don Miguel intentó intervenir de nuevo, la voz más alta, con ira mal contenida. «Esto es una afrenta a la casa de Dios. Están intentando manchar mi nombre, el nombre de la iglesia». Pero las jóvenes, percibiendo el giro, actuaron rápido. Isabela y Ana se acercaron al frente, cada una sosteniendo un sobre. «No son calumnias, padre», dijo Isabella, extendiendo uno de los sobres hacia él.
son evidencia. Son los patrones que usted repite desde hace décadas. Testimonios, padre de mujeres que ahora tienen el valor de hablar. El semblante de Don Miguel cambió, su rostro palideció y retrocedió un paso. El sobre en las manos de Isabella era como un arma apuntada hacia él. La gente en la iglesia, que antes lo defendía, ahora lo miraba con una nueva luz, una mezcla de curiosidad y aprensión. La semilla de la duda había sido plantada, y la verdad, aunque todavía no totalmente revelada, comenzaba a imponerse. El clímax había alcanzado su punto máximo, y la tensión era palpable. El pavor en el rostro de don Miguel era inconfundible. El color lo abandonó y retrocedió un paso más, como si el suelo bajo sus pies se estuviera desmoronando. La iglesia, antes llena de murmullos, ahora estaba en un silencio absoluto, tan profundo que se podía oír la propia respiración. Todos los ojos antes confusos se fijaron en él, buscando una explicación para el cambio abrupto en su semblante. La máscara de benevolencia había caído, revelando la furia y el miedo de un hombre acorralado. Los niños, que momentos antes le sonreían, ahora lo observaban. Con una curiosidad inocente, ajenos al drama que se desarrollaba, era el momento de la verdad, el clímax de una lucha que duró décadas. Isabela, con la voz firme e inquebrantable, abrió el sobre que sostenía y comenzó a leer. Aquí tenemos el testimonio de María Inés, quien hace 20 años, cuando tenía solo 10, fue encontrada desorientada después de una visita a la casa parroquial. Ella dijo en ese entonces que tenía secretos con el cura, pero nadie le hizo caso. Con cada palabra de Isabela, don Miguel negaba con la cabeza, intentando rechazarlo, pero su voz no salía. El aire en la iglesia se volvió denso, y yo veía los rostros de la comunidad cambiar, pasando de la incredulidad a la sospecha, y luego a la indignación. Fue entonces cuando un milagro ocurrió. Una mujer al fondo de la iglesia, doña Rosa, de quien sabía que tenía una hija que se volvió muy reclusa en la adolescencia, se levantó lentamente. Sus ojos estaban llorosos, pero había una nueva luz en ellos. Mi hija, la pequeña Beatriz, siempre fue tan alegre. Pero después de que empezó a ayudar en la iglesia, con el padre Miguel, cambió. Se quedó callada, asustada. Nunca me dijo por qué, pero siempre tuvo pesadillas. Su voz, al principio tímida, cobró fuerza y miró directamente a don Miguel. Siempre desconfié, padre, pero tuve miedo de hablar. Ahora, viendo esto, me pregunto. La confesión de doña Rosa abrió una compuerta. Otra mujer, vecina de María, doña Josefa, se levantó también, con él, rostro rojo de ira y tristeza. Mi nieta Clara dejó de ir a la catequesis. Decía que le tenía miedo al hombre de la sonrisa. Señaló a don Miguel, y su voz era un grito de dolor y acusación. Creí que era fantasía de niña, padre pero ahora entiendo. Las voces se unían, una a una, de madres, abuelas, tías, que al ver la valentía de esas jóvenes y la mía, finalmente encontraron la suya propia. El silencio se estaba rompiendo de una vez por todas, y las confesiones resonaban por los arcos de la iglesia, construyendo una montaña de verdades dolorosas. Don Miguel intentó huir. Se dio la vuelta, buscando una salida, pero las jóvenes, con agilidad, se interpusieron en su camino. Isabela extendió otro sobre... Y aquí, padre, tenemos las grabaciones. No son chismes, son sus propias palabras, su forma de acercarse, los toques que no deberían existir. To-do registrado, la mención de las grabaciones lo hizo congelarse. Sabía que estaba acabado. Sus ojos, antes llenos de poder, ahora reflejaban un pavor profundo, el pavor de un hombre que sabía que su fachada se desmoronaba. La comunidad se revolvió. Ya no era una cuestión de fe, sino de protección a sus hijos. Los murmullos se transformaron en un clamor, en gritos de indignación y revuelta. Padres y madres se acercaron a don Miguel, algunos con ira en los ojos, exigiendo respuesta. La imagen del santo había sido destruida, y en su lugar, la figura de un depredador, un monstruo, era revelada para todos. El estado inicial dio paso a una furia colectiva, una sed de justicia que quemaba en los corazones de los presentes. Yo, Elena, con María a mi lado,
Observé la escena. No había triunfo en mi corazón, solo un dolor profundo por la inocencia perdida, pero también una sensación de inmenso alivio. El peso que había cargado por décadas se estaba disipando, palabra por palabra, confesión por confesión. Mi voz, que había sido silenciada por tanto tiempo, ahora era parte de un coro, de un grito colectivo por justicia en el secreto. Ya no era una carga, era la semilla de una transformación. Don Miguel intentó justificarse, balbuceando palabras inconexas sobre persecución, sobre el diablo, pero nadie lo escuchaba ya. Las evidencias eran contundentes, los testimonios eran muchos, y el clamor de la comunidad era ensordecedor. Algunos hombres se acercaron a él, y la policía local, que había sido discretamente avisada por Isabela antes del ensayo, llegó en pocos minutos, interviniendo para evitar que la situación se tornara aún más violenta. Don Miguel fue llevado de allí, bajo las miradas de repulsa de todo Taxco. En la escena final de ese día fue de una catarsis colectiva. Algunas madres abrazaban a sus hijas, llorando, pidiendo perdón por no haberlo visto antes. Otras se abrazaban, compartiendo el dolor y el alivio. Las abuelas, como María y yo, sentían el peso de un pasado que finalmente podía ser enfrentado. El aire en la iglesia todavía estaba pesado, pero ahora con un sentimiento de purificación, de una herida expuesta para que pudiera al fin comenzar a cicatrizar. La verdad, por dolorosa que fuera, había liberado a todos. Ese día, la pequeña y pintoresca Taxco fue sacudida hasta sus cimientos. La fe de muchos se tambaleó, pero la comunidad Ancue Harida estaba ante una oportunidad de sanación y reconstrucción. Yo, Elena, ya no era solo la vieja tejedora que guardaba un secreto. Era la mujer que, al romper su propio silencio, había dado voz a tantas otras, iniciando un viaje de justicia y, lo más importante, de curación colectiva. El tapete de Taxco, ahora, se tejería con hilos de verdad y de solidaridad. Los días que siguieron a ese momento de explosión en la iglesia fueron de una intensidad difícil de describir. Taxco, nuestro pintoresco pueblo, amaneció diferente. Un peso se había quitado, pero una herida profunda se abrió. Don Miguel fue investigado y, con las evidencias recolectadas por nosotras y los nuevos testimonios que surgieron después de nuestra valentía, fue responsabilizado por sus crímenes. La justicia, aunque tardía, comenzó a seguir su camino. Y lo que antes era un susurro de horror ahora era un grito colectivo por sanación y reparación. La comunidad estaba de luto por la fe quebrantada, pero también respiraba un aire de liberación, de un monstruo que finalmente había sido confrontado. Mi casa se convirtió en un refugio. El telar, que antes era mi santuario particular, ahora era un centro de encuentro. Isabela y Ana, con su entusiasmo y su energía, me ayudaron a crear un centro de apoyo para víctimas de abuso. No era un lugar formal, sino una extensión de mi patio, un espacio seguro donde mujeres de todas las edades podían venir, sin juicio, para compartir sus historias, sus dolores y, quién sabe, encontrar un camino hacia la sanación. Empezamos con encuentros pequeños, con té y galletas, y las conversaciones fluían naturalmente. Los talleres de tejido y cuentacuentos que siempre ofrecí cobraron un nuevo propósito. Ya no eran solo sobre el arte del telar, sino sobre dar voz. Las mujeres aprendían a tejer no solo hilos, sino sus propias narrativas. Cada punto, cada color, cada nudo se convertía en un acto de expresión, de resignificación del dolor. Era como si, al tejer sus propios tapetes, estuvieran tejiendo un nuevo futuro, libre del enredo de los secretos y la vergüenza. Yo las escuchaba, con el corazón abierto, y compartía mi propia jornada, no como una enseñanza, sino como un testimonio de que la sanación era posible. Y los niños, ¡ay, los niños! Sofía, mi nieta, poco a poco, volvió a sonreír, a jugar, a correr por el patio con el brillo en los ojos que tanto extrañaba. Todavía se acurrucaba en mi regazo, pero ahora para contar historias de sus propios dragones y héroes, sin los susurros de miedo. La observaba, sabiendo que, aunque la sombra del pasado aún estuviera allí, no la definiría. Ella crecería en un Taxco diferente, una comunidad que había aprendido a mirar la verdad, por dolorosa que fuera. La escena final que guardo en mi memoria es la de un día soleado, en mi patio,
que ahora vibraba con la presencia de decenas de mujeres. Éramos de todas las edades, abuelas, madres, jóvenes y hasta algunas de las niñas que habían sido silenciadas. Ahora con sus propios telares en miniatura. Estábamos tejiendo un enorme tapete colectivo, cada una contribuyendo con sus propios hilos, sus propios colores, sus propios diseños. Era un tapete que simbolizaba la fuerza de nuestra comunidad, la red de apoyo que habíamos creado con tanta lucha y amor. Mientras mis dedos envejecidos guiaban los hilos, sentí una paz que nunca imaginé posible. Era una paz genuina, profunda, que venía del alma. Mi secreto, que por tanto tiempo fue una cadena, ahora era un puente que conectaba mi doloroso pasado a un futuro de sanación colectiva. Miré el tapete en crecimiento, los rostros sonrientes de las mujeres a mi alrededor, y una sonrisa verdadera, una sonrisa de libertad, se abrió en mis labios. Sabía que el viaje aún no había terminado, que la sanación era un proceso continuo, pero el primer y más difícil paso había sido dado. El valor no está en no tener miedo, sino en enfrentarlo, en dar voz a lo que fue silenciado. Esa es la lección que aprendí y que quiero que cada uno de ustedes se lleve consigo. Romper el silencio es el primer paso hacia la libertad, no solo para quien habla, sino para quien escucha. La verdad, por dura que sea, tiene el poder de sanar y de Transformer, ahora que has visto esta increíble historia de superación, recuerda tu fuerza está dentro de ti. Así como esta comunidad enfrentó sus desafíos, tú también puedes vencer los tuyos. ¿Has superado algún desafío difícil en tu vida? ¿Cómo te ayudó la perseverancia a vencer? Comparte tu historia en los comentarios de abajo. Vamos a inspirarnos unos a otros. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más historias que pueden transformar tu camino de superación. No dejes pasar esta oportunidad. Haz clic en el video en pantalla ahora para descubrir otra historia inspiradora de superación que fortalecerá tu valentía y determinación. Ha sido un placer compartir esta historia contigo. Que el coraje y la fuerza de superación te acompañen. ¡Hasta el próximo video!